Bounce. Hablar de autonomía regional en este tiempo es hablar de una estafa. Ahora, no porque la autonomía sea mala en sí misma. La autonomía es un instrumento únicamente. Este creo que es el problema de fondo. Los políticos chaqueños, la clase política, ha tomado la autonomía como fin. Es más, algo más perverso todavía. La autonomía ha sido tomada como una bandera únicamente, una bandera política para agitar a la gente, para movilizar, pero detrás de esa bandera había un interés. Y ese interés era la plata, el dinero, la disposición, la capacidad de disponer del dinero para poder hacerse rico a través de las coimas. Ese era el verdadero plan. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en el momento de construir el estatuto, mire, esto es importante lo que voy a decir. Esta revelación es muy importante, porque aquí se demuestra verdaderamente el interés que tenían los políticos. Cuando se construyó el estatuto, los únicos que han participado, escuche bien, los únicos que han participado en tratar de discutir, debatir el contenido del estatuto, fue el alcalde de Villamonte en ese momento, Rubén Vaca, y el ejecutivo de Caraparí, Lorio Torres. Los demás no les ha interesado, ni siquiera a la universidad, ni siquiera a los asambleístas, escuche bien esto, ni siquiera a los asambleístas de ese momento. Porque yo he participado en la reunión de Caraparí, las dos últimas, hubieron 3. La primera de Caiza, que fue frustrada, no se hizo, terminó a sillazo esa reunión, esa asamblea de la chaqueñidad, los 3 municipios ahí tratando de buscar de pactar cómo vamos a construir el contenido cómo vamos a consensuar el contenido del estatuto. En la primera no se logró, en la segunda, en Caraparí, donde estuvieron los 3 municipios, solo estuvo participando activamente, los demás estuvieron como invitados de piedra. El alcalde de Yacuiba tenía una idea que parecía interesante y en ese momento el ejecutivo de Caraparí. Ni siquiera a los asambleístas regionales les ha interesado el tema. Bueno, entonces, esta es una prueba de que a la élite política, a los chaqueños, o sea, a la clase política, no le ha interesado. No ha participado ninguna otra autoridad más en ese evento que era público. Ni siquiera, reitero, esto para mí es importante, los asambleístas, ninguno de ellos en el evento ha hecho uso de la palabra, por lo menos para opinar. Ninguno, absolutamente nadie. El señor Mancilla, que era el presidente de la asamblea, él simplemente hacía de moderador. Yo he pedido como 3 veces la palabra y no me la quisieron dar porque yo no representaba a nadie. Solamente hablaban los que tenían representación corporativa. Entonces, porque yo tenía una idea. Además, habíamos planificado, habíamos repartido, distribuido un documento en el que decía más o menos cómo debería ser, cómo debería, digamos, diseñarse la estructura matricial del estatuto. Lo demás, bueno, había, digamos, algunos elementos de un 30-40% que era muy importante. Lo demás era de relleno y corre y vale, sin problema. Pero había algunos aspectos que había que pactar necesariamente, como por ejemplo, esto de la autoridad, la única autoridad. Debería haber una sola autoridad y para eso había mecanismos muy digamos, creativos que podían resolver el problema de que Yacuiba, Caraparí y Villamonte decían, no, Yacuiba siempre va a llevarse el ejecutivo, siempre va a mandar, no queremos que nos manden ellos. Había formas como resolver ese problema. El otro elemento era algo fundamental, la distribución del 45%. Estaba establecido ya, no se podía retroceder sobre el 15%, pero sobre ese pacto podíamos hacer otro pacto acerca de la distribución porcentual de la totalidad en proyectos de inversión, que debería estar en el estatuto, y un porcentaje dejar para los temas locales. Esos 2 aspectos para mí eran fundamentales, al margen, obviamente, del rol de la Asamblea Regional, que para mí también era importante. Entonces, y finalmente la CRES, o el CRES, ¿no? El Consejo
regional, económico, social, que no se ha, digamos, traducido finalmente en el estatuto. Bueno, esas propuestas podían haber resuelto el problema de fondo, lo que estamos cuestionando en este momento. Pero lamentablemente a nuestra clase política nunca le ha interesado la autonomía, nunca. O sea, no ha sido de su interés en realidad la autonomía. Ellos han usado como máscara, como argumento únicamente la autonomía. Miren ustedes la prueba. Uno es esto, de que no hubo proyecto. Es decir, le mentían a la gente demagógicamente la autonomía, o sea, autónomo, vamos a decir nosotros, ustedes van a decidir, como dijo realmente es un bruto el Ejecutivo Regional. En el aniversario en Carapari dijo, la población, ustedes tienen que... No es el pueblo el que tiene que poner en marcha la autonomía. Por Dios, por eso elegimos pues autoridades. Ubíquese, señor Ejecutivo. ¿Ah? Así decían en campaña, el pueblo va a decidir, y ya no va a ser Tarija, no va a ser los chapacos, nosotros vamos a decidir, viene el progreso, el desarrollo, la salud, la educación, viene el trabajo, bueno, todo era autonomía. Entonces la gente ha creído, pero ese no era el interés de ellos. El interés era la plata. Entonces no había proyectos, no sabían para qué. ¿Cuántas veces les he preguntado, a ver, ¿para qué queremos la autonomía? Una cosa es el qué y otra cosa es el para qué. Y otra cosa son los resultados. O sea, era sencillo esto. Pero no, ellos no, espera, mano, aseguremos primero la plata. Después se ve eso, no es mucho problema. Sí es problema. Ahí están los resultados. Comparaban en esa época lo que ha sucedido en la Revolución Francesa con la Revolución Americana y siempre me criticaban que vos con tus historias y tus cosas así. O sea, desdeñaban la experiencia de otros pueblos que han fracasado, que han tropezado con algunos errores y que nosotros estábamos a punto de cometerlos. Entonces, a ellos no les interesaba la autonomía. Lo que les interesaba únicamente son los recursos para manejarlos de forma discrecional y aprovecharse de los mismos. No había plan. Y cuando había que construir el diseño, no han participado. Las autoridades del Chaco no han participado. O sea, solamente algunitas nada más, ¿no?, que han intentado, ni siquiera han insistido en involucrarse, han intentado, no han logrado, bueno, le han dejado que otros lo hagan porque no era de su interés. Esa es la verdad, desgraciadamente.